Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí dirigirme a ustedes de nuevo y ya ahora comenzar con el neoclasicismo en este tercer trimestre. Pero antes de ver el neoclasicismo, chicos, es muy importante entender. En este vídeo yo voy a hacer un resumen de lo que ha sido el primer y segundo trimestre. Porque para que ustedes se den cuenta toda la evolución y desarrollo que ha tenido la literatura. Lo primero que hicimos fue en el primer trimestre para, contextualizar a algunos chicos que no habían estado en primer y segundo grado y no habían tenido estas clases específicamente de los géneros literarios, de las especies literarias, y habíamos visto también figuras, habíamos visto las técnicas narrativas. Vamos a hacer un trayecto rápido y después tocamos unos puntos del neoclasicismo en estos 15 a 20 minutos que tenemos. ¿Listo? Es muy importante conocer los géneros literarios. ¿Por qué? Porque los géneros literarios abundan en los periodos o las corrientes que hablamos en la literatura. Es importante, por ejemplo, conocer el género épico, ¿no? El género épico es uno de los más antiguos, junto con la lírica, y es lo que denomina Aristóteles como el germen donde emerge todos los eh, textos que se pueden considerar ahora literarios, ¿no? Aristóteles en la Poética nos dice que hay formas de imitar la realidad, ¿no? Con el imimesis. Y también el poesis, que es imitar los sentimientos, ¿no? A través de la escritura. Y es por eso que los primeros relatos eran muy mitológicos, muy tratando de evocar lo fantástico, ¿no? Lo que estaba en la mente del ser humano, lo que se había creído desde hace mucho tiempo. Y en esto también interviene la figura de los dioses en la mente del ser humano. Es muy importante conocer el género épico. Entonces, en el género épico está la epopeya, ¿no? Que es un relato narrado en verso en el que intervienen personajes como dioses, semidioses o seres mitológicos que en un contexto bélico, o sea, de enfrentamiento, luchan para conseguir un ideal, ¿no? Se mezclan ahí las pasiones humanas, los conflictos eh, de batalla, ¿no? Y tiene un contexto histórico, pero específicamente de guerra, de enfrentamiento, ¿no? De disputa. También está el poema épico, que es, como quien dice, el relato en verso propiamente dicho, en el que se relatan historias que salen propiamente de la mente de una persona, ficción, lo primero que le llamaron como ficción cantada, ¿no? Que eran los mitos de la cultura popular de esa época, ¿no? Un ejemplo de eso es el poema de Gilgamesh, por ejemplo, que es un poema extraordinario. Ya vamos a tener tiempo para poder contarlo, ¿listo? También tenemos el cantar de gesta, que nace principalmente en la Edad Media o en el periodo medieval, ¿no? Es la única especie épica y también literaria que sobresale en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía total dominio de esta época y destruía todo lo que no tenía que ver con Dios, ¿no? Principalmente en Italia y España, donde se consolidó la iglesia. Entonces, estos poemas cantados, estos cantares de gesta, trataban de personajes muy humanos que necesitaban la ayuda de Dios para lograr sus cometidos. Un ejemplo perfecto de eso es el cantar del Mío Cid, ¿no? El cantar del Mío Cid, ¿no? Donde el Cid eh, es desterrado de su tierra y tiene que volver a su tierra a través de un sinfín de aventuras, ¿no? Y en el que intervienen también otros personajes como sus aliados, sus enemigos, sus hijas, ¿no? Ahora, este cantar de gesta, el personaje principal necesita la ayuda de Dios
para cumplir su objetivo. Entonces esto no existe. El favor de los dioses es diferente en las epopeyas. En las epopeyas los dioses son como titiriteros y nosotros sus títeres o marionetas que a su antojo son movidas, ¿no? Después tenemos el género lírico, que son la poesía, ¿no? Cuando se separa la narración de la poesía se crea el género lírico. Y el género lírico tiene especies como la oda, que es un, un poema, una alabanza, loar algo, pues desde un dios hasta un par de zapatos, ¿no? Tenemos la elegía, es un canto al dolor, del dolor del alma y del cuerpo, ¿no? La soledad, la tristeza y también pues de algunos dolores extra, ¿no? Como el hambre, la sed o la hambruna, ¿no? O la pobreza. Después tenemos el madrigal, que es un canto al amor no correspondido, de corte muy amoroso, ¿no? Que normalmente es muy triste y tiene un principio o un origen campestre, ¿no? Nace entre los pastores. Y hablando de este, tenemos la égloga también, que es un poema ambientado en la vida campestre, ¿no? De amor también, pero ambientado totalmente en la vida campestre, ¿no? O sea, toca temas de actividades eh, propias del campo, ¿no? El arado, el sembrado, la cosecha. Todas estas, los árboles, las cabañas, las mujeres campesinas, ¿no? Le cantan a su belleza, etcétera. Después tenemos el género narrativo, el cuento, la novela y la fábula, ¿no? El cuento, que son relatos breves, simples, ¿no? Lineales, y la fábula, que son también lineales, pero que tienen como personajes principales animales que hablan, que actúan como personas y tiene una moraleja. En cambio, la novela es más extensa, es más rigurosa, más compleja, tiene más personajes y la trama es eh, mucho más compleja, como les decía, que el cuento y que la fábula, ¿no? Y después tenemos pues el género dramático, la comedia, hechos disparates, confusiones, que terminan siempre en un final feliz, un problema que se soluciona. Son problemas ligeros por eso. La tragedia, que son poemas un poco pesados y que siempre tienen finales tristes, ¿no? Normalmente con la muerte o con la perdición o degradamiento de los personajes principales. Y el drama, que mezcla de ambos, ¿no? También conocido como tragicomedia. Y después tenemos el género didáctico, que es el más reciente, con su especie literaria llamada el ensayo, que es básicamente la exposición de ideas, en la que a través de ellas el autor hace afluencia de lo que piensa, ¿no? Y ahí terminamos con los géneros literarios, que es muy importante que lo entiendan para entender el neoclasicismo. Entonces surgen corrientes, en la Edad Media hay un momento de oscuridad y el pueblo se cansa de esto y nacen unos pensadores que a través de un movimiento cultural, económico, político, social, se levantan en contra del sistema y crean un movimiento, ¿no? Le conocen como el Renacimiento, porque es como si el hombre volviera a nacer, ¿no? Entonces aquí tratan de imitar la, lo clásico, tratan de seguir las normas clásicas de la literatura greco-latina, pero después de 100 años que el Renacimiento le echan la culpa, ¿no? Que fracasa, surgen nuevas tendencias, ¿no? Entre ellas el barroco, que ya habíamos visto la clase pasada. El barroco es un intento de devolverle a la iglesia el poder que había tenido por un milenio, ¿no? Desde el siglo V al XV, ¿no? Entonces, es muy importante la participación de estos autores porque harán nacer el neoclasicismo. Y el neoclasicismo entra con, ya no renacimiento, ya no le llaman renacimiento porque el renacimiento fue hace 100 años atrás, le llaman el siglo de las luces y el movimiento que sirvió de empuje para que en el arte, en la política, en lo social y en la literatura principalmente, eh,
se emerja de este movimiento barroco que trataba de devolverle el valor que había perdido la iglesia y esto, el poder para que pues rija la espiritualidad humana. Ya lo habíamos visto, que el barroco intentaba eso, intentaba el favor de la iglesia para devolverle su poder. Entonces surge este movimiento que se llama la Ilustración. Entonces la Ilustración surge como una especie de no a la contrarreforma. O sea, la contrarreforma sí cambiaré, pero solamente algunas cosas, ¿no? Seguiré teniendo poder, ¿no? Y aquí surge el neoclasicismo que vamos a conocer, ¿no? El neoclasicismo es una tendencia estética de origen francés que abarcó los últimos 25 años del siglo XVII y la primera mitad, o sea, los primeros 50 años del siglo XVIII. El término neoclasicismo alude a la imitación o el uso de los principios estéticos y estilísticos que se observaban en el arte y la literatura de la antigüedad grecorromana. Es decir, algo así parecido con lo que intentaba el Renacimiento. El Renacimiento trató de revalorar las obras clásicas, ¿no? Estamos hablando de la Eneida, la Odisea, las epopeyas, ¿no? Como la Odisea y la Ilíada y la Eneida de Virgilio. Y aquí lo que sí hay que tener en cuenta es que desaparece lo lírico, no hay mucha poesía. Este periodo también recibió el nombre de Ilustración, ¿no? Que les decía, es un movimiento científico, cultural y literario, o siglo de las luces, porque los propios escritores de esa época utilizaban la frase como el siglo de las luces, porque decía que venían de un periodo oscuro, ¿no? Que era el barroco y la Edad Media, y el único destello de conocimiento que había existido hasta ese momento era el Renacimiento, pero se acabó, solo duró 100 años y esto es. Y surgía ante ellos ellos surgían como una nueva edad iluminada por la razón y por las ciencias. Ellos decían que eran una especie de resurgimiento de lo racional. Y aquí pues viene a tallar la frase pienso, luego existo, ¿no? Pienso de Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Y ellos, en el siglo de las luces, se le da mucho peso a esta frase. El razonamiento es lo que prima, ¿no? Por encima de la superstición, en lo espiritual, ¿no? Lo que era habitual entre las personas que carecían de educación, según los ilustradores. Bueno, como les decía, nace como consecuencia a la exageración, a la artificiosidad del barroco, pero principalmente nace como consecuencia de una rebeldía ante la iglesia que pretendía tener de nuevo su poder. Nace como una especie de, hey, no vamos a permitirlo, ¿no? Y básicamente, si se puede resumir en algo, fue un movimiento artístico y cultural que nació en Francia en el siglo XVIII, ¿no? Los 25 años del siglo XVII habían dado como destino principal esto. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que nace antes, en el siglo XVII, los 25 años? Porque surge a partir de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Industrial. La independencia de los Estados Unidos, para el que no sepa, ocurre en el año 1776 y la Revolución Industrial en el año 1779, ahí a puertas del 18, ¿no? Entonces es muy importante esta salvedad para saber el poder que tuvo este movimiento artístico en esa época. En el siglo XVIII empieza la influencia de la Ilustración. Era un movimiento intelectual renovador que hace una revisión crítica de las ideas desde un punto de vista racionalista y también los valores imperantes hasta entonces. De ahí el siglo de las luces, ese término que es conocido ya que se intenta acabar con el oscurantismo, ¿no? La oscuridad, las creencias que no tenían base racional como la religión y con ciertos privilegios
de los políticos y religiosos. Recordemos que los que estaban con la iglesia estaban con Dios y Dios era el Todopoderoso. Durante el Barroco recuperó mucho poder la Iglesia Católica. Entonces los eclesiásticos obviamente tenían algunos privilegios que los ilustradores trataron de acabar, ¿no? Y para terminar este vídeo quiero hacer una recuenta de las 9 características que vamos a conocer de la ilustración. La primera de ellas es que imitan los modelos clásicos. No, ellos decían que los modelos clásicos era como la perfección, tanto en el arte como en la arquitectura, como en la literatura. En el arte me refiero pues a la pintura, ¿no? Las artes plásticas. La pintura, la escultura, etc. Y tratan ellos de imitarlo porque decían que era perfecto, ¿no? Al igual que los renacentistas. Decían que lo clásico era perfecto. Entonces había que imitarlo. Y surge en Francia, básicamente, como un intento de imitar a los clásicos grecolatinos. Greco, que viene de Grecia, ¿eh? Y latino, que viene pues de Roma, lo que era antes Roma, ¿no? No, latinoamericano. Somos nosotros latinoamericanos, latinos eran ellos, ¿no? Los latinos que provienen, bueno, nos llaman latinoamericanos por la distorsión del latín, ¿no? Dándole paso así al castellano. El predominio de la razón y lo académico por encima de la irracionalidad o la superstición espiritual, lo académico frente a lo inculto, a la ignorancia, a lo que suponían, ¿no? Decían que mientras más ignorante, más feliz. Cuando los ilustradores decían que mejor habría que culturizarse para saber cómo sacar adelante la tierra, ¿no? O el mundo en el que vivían, ¿no? Son respetuosos de las normas y las reglas en el arte. Se escribe con rigor métrico. Trataban de hacer que todo rime, que todo tenga sentido, que había concordancia, ¿no? Después tiene mucha influencia de los tratadistas que surgen pues en el Renacimiento, ¿no? El más importante de ellos es Nicolás Boileau. Se preocupa por la expresión formal, no son nada coloquiales o informales, son básicamente muy formales, ¿no? Muy cultos, no dejan nada libre, no dejan nada suelto. Después pues rechaza la fantasía. Ellos decían que tenían que ser tratar de reflejar la realidad. Era la mejor forma de denunciar el abuso, los excesos que había tenido la iglesia. Ortega y Gasset, que es un escritor, decía que los neoclásicos se avergonzaban de sus emociones. Eso es en parte cierto porque los neoclasicistas tenían emociones muy fuertes, ¿no? De ira contra la iglesia y se avergonzaban un poco de esto. La comedia es didáctica y moralizante con los personajes de la clase media y aristocrática. Trataban pues de reflejar los privilegios que tenían algunas personas de la élite o la clase media y aristocrática, entre ellos los clérigos, los que eran parte de la iglesia. Y la comedia pues es didáctica en el sentido que es pues que te enseña algo, y moralizante, que te enseña de moral, lo que era moralmente correcto. También destacaron el teatro y la fábula, ¿no? Y la lírica desaparece casi por completo. Muy bien, chicos, esto ha sido todo el video. Vamos a tener entonces el trimestre, lo vamos a abrir con un broche de oro con el neoclasicismo y después vamos a ver pues el realismo. Listo, chicos, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y que les haya servido para entender lo que es el neoclasicismo y un poquito de los géneros literarios. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.